Saludos, estimados estudiantes, espero que se encuentren bien y bueno, estamos una vez más, ¿verdad?, continuando con la materia de estos cristianismos diferentes a lo que normalmente nosotros conocemos. Sin embargo, como hemos ya dado cuenta, pues son parte, ¿verdad?, de nuestra tradición y de la historia de la Iglesia. Más que de la tradición, quizás de la historia. Una historia que no siempre ha sido conocida, quizás aceptada o bien recibida por la gran mayoría. Sin embargo, no podemos negarlo, es parte de. En esta ocasión, como una parte complementaria al tema que estamos viendo de los apócrifos del Nuevo Testamento y en los temas que hemos estado comentando sobre el cristianismo gnóstico, diferentes posturas cristológicas, algunos debates con respecto al tema de la Trinidad, la Iglesia, la salvación y otros elementos. Ahora también vamos a ver el canon del Nuevo Testamento, algunos aspectos de cómo este se va formando poco a poco. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque esto también nos ayuda a afianzar el hecho cómo estas diferentes propuestas van como empujando, van encarrilando la necesidad de la formación, del establecimiento de un canon del Nuevo Testamento. Es decir, son elementos, ¿verdad?, que convergen en un mismo periodo de la historia. Por eso es importante saberlo. Cuando ustedes vean historia de la Iglesia, ustedes con mucho más detalle van a ver esos elementos, pero acá, ¿verdad?, es parte para tener esa cosmovisión, comprender esa cosmovisión de cómo se fueron dando estos eventos en la medida que va surgiendo lo que nosotros hoy tenemos como bien definida la ortodoxia ante una heterodoxia, pues que estaba también bien instalada para su momento. Dice acá, el cristianismo no nació como religión de libro. Los factores decisivos en su origen fueron, en este caso, la persona de Jesús como norma suprema, la predicación oral de los apóstoles, es decir, la tradición que estos van transmitiendo a las diferentes comunidades, y junto a esto, es decir, tanto Jesús como el personaje, ¿verdad?, fundante de este movimiento, la tradición oral, también a esto se le va a unir el testimonio de la Iglesia, la vida de la comunidad, dice, como puntos de referencia. En estos tres ejes va a girar, ¿verdad?, la temática de qué escribir, cómo pronunciarse, qué interpretar, qué se va a interpretar la persona de Jesús, a través de qué, de la tradición que los apóstoles tenían, cómo practicarla en medio de las iglesias que se iban fundando. ¿Por qué demoró tanto, dice, el nacimiento del canon? Bueno, las razones son, dice, que los cristianos desde sus orígenes tenían ya una Biblia, lo que nosotros ahora conocemos como Antiguo Testamento, ¿verdad? Como conocedores de la historia sabemos, ¿verdad?, que ya previamente en el siglo I existía este cuerpo de literatura, ¿verdad?, judía, a la que se le va a llamar Antiguo Testamento, precisamente porque serán los cristianos, ¿verdad?, en ese contexto del cristianismo, donde este va a tomar ese nombre. Antiguo Testamento, cuando se establece el nuevo canon, o el canon del Nuevo Testamento, esta literatura judía pasa a ser, si bien es cierto, parte del cristianismo, ¿verdad?, pero ya clasificada o asignada como Nuevo Testamento. Dice que eran las Sagradas Escrituras de los cristianos. El cristianismo se va a apropiar de esta literatura muy conocida y muy practicada, ¿verdad?, por el judaísmo. El judaísmo es quien va a dar origen a este corpus. Sin embargo, el cristianismo va a retomarlo y va a ser como su herencia, ¿verdad?, judía, que ellos van a retomar de este pueblo, de esta religión, de esta tradición, y ahora, ¿verdad?, la van a retomar dando una relectura con un enfoque cristocéntrico.
Entonces dice acá que ¿por qué se demoró el canon? Bueno, porque la iglesia contaba como suya esta literatura que se llama Antiguo Testamento, pero también dice por la primacía de la memoria sobre la escrituración, primacía del espíritu sobre la letra y primacía de la tradición oral sobre la tradición escrita. Recordemos que estos pueblos no eran pueblos como nosotros ahora en nuestra cultura de Occidente, ¿verdad? Que plasmamos, que dejamos todo registrado por escrito. Estas culturas eran culturas memotécnicas, es decir, su conocimiento lo transmitían a través de la memoria. Entonces, para ellos era mucho más importante memorizar que escribir. Por un lado, ¿verdad? Eso fue, ¿verdad?, lo que retrasó o demoró en primera instancia, ¿verdad? Si lo vemos desde el aspecto cultural, ¿verdad?, entendemos que le daban más relevancia a la memorización que a la escritura. En segundo plano, también tenemos, dice, la primacía del espíritu sobre la letra. Es decir, las comunidades eran comunidades muy carismáticas. Las primeras comunidades cristianas hacia el año 130, 135 se caracterizaron por ser comunidades carismáticas. Entonces, el actuar y el mover del espíritu era como mucho más relevante, ¿verdad?, como una guianza, como una orientación sobre la letra que alguien pudiese escribir. Y también, dice acá, primacía de la tradición oral sobre la tradición escrita. ¿Verdad? Esto tiene relevancia y relación con lo primero que decíamos, ¿verdad?, en cuanto a la memorización. La tradición oral siempre fue mucho más valiosa que la tradición escrita. Recuerden que los escritos eran pocos, era un recurso de alto costo, no todos tenían la facilidad de tener un escrito, así que lo más común y el recurso más práctico con los que las personas contaban era la tradición oral. Entonces, todos estos elementos, tanto religiosos como culturales, se van a unir para demorar el surgimiento de lo que hoy llamamos el canon del Nuevo Testamento. Dice, la autoridad de Jesús y de los apóstoles seguía vigente en los ámbitos de la oralidad, la predicación y la catequesis, finalmente por la conciencia que tenía la Iglesia de la presencia del Espíritu Santo y que se hacía visible en el prestigio creciente de los maestros y profetas. Ese mover del Espíritu, esa característica de carismático que tenía, ¿verdad?, este movimiento y las primeras comunidades giraban pues en torno a Jesús, a la tradición de los apóstoles, ¿verdad?, a la catequesis, a la enseñanza que esos compartieron en su momento y que pues la Iglesia le va dando continuidad a estos pensamientos. Y eso pues hace, ¿verdad?, importante que se mantenga, que se resguarde por mucho tiempo esa importancia que se le daba a mantener, a resguardar como ese legado que había recibido de los apóstoles directos de Jesús, y pues ahora los líderes que ellos tenían, los padres de la Iglesia, resguardaron por mucho tiempo este legado. El canon del Nuevo Testamento entre el año 70 al 150, si podemos ya hablar, ¿verdad?, de canon, vamos a decir que no sabemos cuándo, dice, los 4 evangelios canónicos fueron reconocidos como tales. No hay una fecha específica. Sin embargo, cada uno de estos evangelios fue compuesto por una comunidad particular que lo consideraba su propio evangelio. Incluso es posible que dichas comunidades, dice, desconocieran la existencia de otros evangelios debido a la distancia, debido a como les decía anteriormente, al costo, ¿verdad?, de este recurso, ¿verdad? Entonces, cada comunidad fue formando su evangelio, su propia interpretación, y esto es entendible, y es entendible saber por qué existen diferentes propuestas debido a esto, ¿verdad?, que cada comunidad va a hacer su propia interpretación con la intención de plasmar y pues de
resguardar la tradición que ellos mantienen, que ellos practican. Entonces, una forma de preservarla era poniéndola por escrito. Así que cada comunidad va a tener una lectura distinta debido a esto. Ahora, dentro de todas estas lecturas, 4 fueron las que fueron reconocidas, ¿verdad?, como parte del canon del Nuevo Testamento, aunque no tenemos una fecha precisa en qué momento fue. En los primeros 2 siglos, dice, se escribieron más de 15 evangelios, mismos que no pueden ser calificados de apócrifos, pues todavía no existía un canon que permitiese discernir el carácter canónico o no canónico de cada uno. Por eso se habla de lecturas, de propuestas, de corrientes, de interpretaciones, hasta este periodo de la historia. El hecho, dice, que se introdujeran correcciones y añadidos posteriores en los 4 evangelios, como por ejemplo el final largo de Marcos y el capítulo 21 en el Evangelio de Juan, el versículo 53 al capítulo 8 hasta el versículo 11 del capítulo 7 de Juan, nos muestra que todos los escritos estaban todavía abiertos a modificaciones. No es sino, dice, cuando la tradición oral empieza a hacerse sospechosa e incontrolable, que se impone la necesidad de seleccionar escritos que transmitan fielmente esa tradición oral y sean normativos para las comunidades. Pareciera que la tradición oral también facilitaba el hecho de que surgieran diferentes propuestas, ¿verdad?, y en muy corto tiempo pues se hicieran comunes, se hicieran conocidas y se transmitieran de un espacio a otro. Esto también, ¿verdad?, contribuyó a ver la necesidad de no mantener un conocimiento, una catequesis solo por tradición oral, sino que ahora también plasmarla. Esa manera iba a regular y a normar lo que la Iglesia iba a entender como aceptable, como normativo dentro de su praxis. En la tradición, dice, de las cartas paulinas, hubo cartas que se reconocían como escritas por Pablo y otras que eran solo de su escuela. Igualmente sucedió con todos los escritos del Nuevo Testamento. Hay autores, pero sobre todo están las escuelas y tradiciones adjudicadas a esos autores. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo. Es decir, tenemos autores directos, ¿verdad? En el caso de Pablo sabemos que tenemos 7 cartas auténticas. Las otras que componen el Nuevo Testamento son de su escuela, de sus discípulos, ¿verdad?, que van dándole continuidad a su pensamiento. Entonces, más que hablar de autores, pues, hablamos de escuelas, hablamos de procesos redaccionales, ¿verdad?, de autores de estas comunidades. La mayoría de los libros del canon, tanto del Nuevo como del Antiguo, sabemos que son anónimos, ¿verdad? Entonces, esto pues ayudó a que también, ¿verdad?, esa diversidad se mantuviera así, viva, y se practicara con tanta facilidad en estos periodos, porque no había pues autores así como tal reconocidos, sino que se le atribuían a un personaje relevante como Pablo, como Mateo, como Lucas, como Juan, aunque sabemos, ¿verdad?, que estas personas de carne y hueso pues no lo escribieron propiamente. Existía también, ¿verdad?, este recurso literario, la pseudepigrafía, que son libros presentados bajo la tutela de ciertos autores para acentuar su autoridad. Esto sucede con el Evangelio de Juan, con el Apocalipsis y con la mayoría de las cartas así llamadas católicas. La distinción de diversas formas de autoría supone ya un proceso crítico de edición. Cuando se estudia crítica textual, se logra diferenciar, ¿verdad?, estos elementos, las adiciones que hubieron, en qué momento se hicieron estas adiciones, por qué se hicieron, ¿verdad? Y ahí responde, ¿verdad? Podemos responder y entender
cómo la pseudepigrafía jugó un papel muy importante en ese proceso de formación del canon. La formación del canon, dice, es un elemento constitutivo del nacimiento y de la formación del cristianismo. Es realmente una clave de interpretación del cristianismo de los primeros 4 siglos. Es decir, que la Iglesia a su corta edad tuviese un canon fue un evento muy magnánime. Había pasado siglos y el judaísmo no lo había tenido sino hasta finales del siglo II. Y el cristianismo ya a esa edad pues ya tenía, ¿verdad? También su canon, si bien es cierto, no definido, no cerrado, pero ya habían, ¿verdad?, libros que se entendían que iban a ser los normativos. Entonces esto fue un gran logro para la formación del cristianismo, para entender, para hacer esta diferencia entre judaísmo, cristianismo, entre gnosticismo y cristianismo, ¿verdad?, entre el neoplatonismo y cristianismo, que eran diferentes corrientes más fuertes que en ese tiempo tuvieron que enfrentar estas iglesias. Entonces, el hecho de constituir el canon, ¿verdad?, fue algo muy, muy importante. El canon Muratori, del 190 al año 200, escrito, dice, en latín a fin del siglo II, posiblemente en Roma. Reconoce como parte del canon a los 4 evangelios. Si bien tiene que defender a Juan por causa del uso que hicieron de este evangelio los montanistas y los gnósticos, reconoce también como canónicos Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo, incluso las pastorales, Apocalipsis y 2 cartas de Juan y Judas. Por esos libros estará compuesto el canon Muratori, ¿verdad? Es un canon en latín y pues por estar escrito bajo este idioma es que no siempre tiene la relevancia que se le debe de dar. Sin embargo, por la temprana edad a la cual aparece, es algo muy importante para conocer la historia de los orígenes del cristianismo. Todavía, dice, no están en este canon las cartas a los hebreos, Santiago, primera, segunda de Pedro, y parece que la tercera carta de Juan aún no formó parte, ¿verdad? Pero ya había un buen grupo de libros que formaban parte de este canon. Estas fueron como las primeras propuestas, ¿verdad?, que se hicieron en la definición del canon del Nuevo Testamento. Acepta, dice, admitiendo la existencia de discusiones entre el Apocalipsis de Pedro y Sabiduría. En cambio, no se acepta el Pastor de Hermas por ser un escrito reciente. Acuérdense ustedes que la aceptación que el escrito tenía dentro de las comunidades jugó un papel muy decisivo a la hora de formar o no parte del canon. La expresión Nuevo Testamento. Tertuliano dio este aporte, ¿verdad?, de formar y presentar esta frase, Nuevo Testamento. En Oriente será Clemente de Alejandría, quien hacia el 190 dirige la escuela cristiana exegética de tal ciudad. La escuela de Alejandría, también va a ser una escuela muy influyente en la formación del cristianismo de esta época, en el siglo II. La iglesia de Alejandría y la iglesia de Antioquía serán 2 iglesias y escuelas que van a definir lo que hoy nosotros entendemos como ortodoxia, van a interpretar las diferentes corrientes y van a tener esa autoridad. Lo relevante de estas escuelas es que ellas son las que van a tener esa autoridad para decir que sí, que no, será parte de la enseñanza de la iglesia. Clemente de Alejandría, dice, acepta la totalidad del canon, excepto Filemón, Santiago y la segunda carta de Pedro, pero agrega la carta de Clemente Romano, la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, Apocalipsis de Pedro
Y así puede ser la frontera entre canónicos y no canónicos es aquí más fluida, por ser una escuela que se encuentra en Oriente y que tiene una influencia filosófica y algunos rasgos gnósticos, ¿verdad? También esta escuela va a dar apertura, en este caso el Apocalipsis de Pedro. Más adelante eso se va a ir puliendo. Sabemos que ya no forma parte, sin embargo en esos momentos, por la influencia que había, ¿verdad?, de estas corrientes, pues entendemos el por qué es aceptada estos libros en este canon bajo esa escuela. La formación del canon, dice, responde primordialmente a la lucha de la Iglesia contra el canon de Marción ya existente. Aquí ustedes, ¿verdad?, un grupo de ustedes, una pareja, está estudiando, ¿verdad?, a Marción. Y Marción, ¿verdad?, a muy temprana edad dentro de la Iglesia, propone un canon. Ahora, sabemos que el canon marcionita responde a la idea teológica que él tenía, a esa propuesta teológica de Marción, ¿verdad? Y pues podemos entender por qué la Iglesia va a responder, como bien dice aquí, a la lucha de la Iglesia contra el marcionista, ¿verdad?, contra los marcionistas. Entonces, en contra, ¿verdad?, con ese esfuerzo de la Iglesia marcionista de ese momento, es que la Iglesia también se ve empujada a hacer ese esfuerzo de establecer este canon. Ahora, el canon marcionista dista mucho del canon de la Iglesia fundamental. Aún así, dice, el canon no es solamente una creación antimarcionita, ya que obedece además, dice, a las necesidades propias de la Iglesia. Y eso es entendible, ya que la Iglesia pues va tomando un giro en el cual la ortodoxia va definiendo cómo se debe de entender, qué se va a hacer, cómo va a funcionar la Iglesia. Y es pues entonces los escritos que van a formar parte de ese canon van a ir respondiendo también a esa normativa del quehacer de la Iglesia formal y funcional de ese momento. Un momento también decisivo en la formación del canon, dice, fue el montanismo. Marción cierra el canon y Montano lo abre. Montano lo abre para agregar otros escritos, ¿verdad? Marción elimina todo el Antiguo Testamento y reduce el Nuevo Testamento únicamente a los escritos de Pablo y el Evangelio de Lucas. En Pablo reconoce 9 cartas dirigidas a 7 iglesias, más la carta a Filemón. En el Evangelio de Lucas, además, se elimina todo lo que tuviese alguna relación con el Antiguo Testamento. Por eso suprime los 2 primeros capítulos que tienen que ver con la Natividad y el relato de la Pasión. Rechaza que Jesús hubiese sufrido, pues era un hombre nada más en apariencia. Recordemos que para Marción, el Dios del Antiguo Testamento era muy diferente al Dios de Jesús. Entonces, ahí podemos entender el rechazo que Marción tiene ante los escritos del Antiguo Testamento. También Marción elimina la resurrección porque Jesús, dice, en realidad no muere. Marción construyó un canon que fue norma y guía de sus comunidades. La Iglesia ortodoxa necesitaba entonces superar el canon marcionita, así como definir el canon ortodoxo de los libros que ella consideraba inspirados. Vemos acá esa lucha constante que se va a tener entre estas diferentes posturas. Ahora, lo que podemos rescatar acá es ver cómo la Iglesia, ¿verdad?, la Iglesia ortodoxa ya va tomando fuerza y va siendo como la Iglesia reconocida, la Iglesia oficial. Y en esa medida que la Iglesia se va unificando, se va institucionalizando, va tomando esa fuerza. Y eso le facilita el imponerse ante otras propuestas, aunque
todavía se habla, hay algunos autores que hablan allá por el siglo V, que todavía hay comunidades marcionitas, ¿verdad? Logra sobrevivir algunos rasgos de estas iglesias aún en el siglo V, pero ya para el siglo V ya está bien definida lo que es la ortodoxia, así es que ya estos grupos son perseguidos, ¿verdad? Y hasta que son aniquilados. Pero vemos cómo acá, ¿verdad? Si algo se puede mencionar acá, es cómo la iglesia, ¿verdad? La iglesia que se va a llamar la iglesia oficial o la iglesia ortodoxa, ya va tomando esa fuerza, ¿verdad? Debido a esa unificación que va haciendo de la teología de las diferentes comunidades. Por otra parte, a finales del siglo II, el movimiento montanista promueve, dice, una apertura de la inspiración a todo cristiano, hecho que resulta en la apertura de la Iglesia al Espíritu Santo, según la tradición de Juan. Para Montano, el canon estaba abierto a recibir nuevos libros inspirados. Tanto la reducción marcionita del canon como la extensión montanista del mismo aceleraron el proceso de elaboración del canon en la Iglesia. El canon, dice, se hacía necesario bajo estas circunstancias. Recordemos que el montanismo es un movimiento carismático. En este sentido, dentro de estos grupos, tanto los libros conocidos, aceptados, la tradición oral, podían tener una interpretación bajo cualquier pensamiento, es decir, cualquiera podía interpretar los textos a su forma, a su manera, y era aceptado porque se entendía que era bajo el espíritu que se estaba haciendo dicha interpretación. ¿Ve? Entonces, pareciera que el montanismo es, como hoy le llaman, hoy en nuestro contexto evangélico conocemos iglesias que se le llama profetas libres, ¿verdad? Parece que por ahí iba esa práctica en el movimiento montanista. Algo, si quisiéramos entender o tener algo, hacer una comparación en ese tiempo, podríamos hacerlo bajo lo que hoy nosotros conocemos, ¿verdad? Como las iglesias de los profetas libres, ¿verdad? Que ahí de igual manera hoy sabemos que estas iglesias se caracterizan por eso, ¿verdad? Porque dentro de ellos consideran que el Espíritu Santo habla de diferentes maneras, no hay un orden, no hay un límite. Entonces, de igual manera eran estos movimientos, o el movimiento montanista. Ahora, esto, ¿verdad? Eran pues corrientes opuestas, ¿verdad? Tenemos aquí los montanistas, los marcionistas y la iglesia oficial, que estaban en esa pugna. Ahora, ¿cuándo se dio el cierre definitivo o cómo se dio? En Occidente, dice, la formación del canon es aquí más temprana y rápida que en Oriente. El único libro puesto en duda es la Carta a los Hebreos. Hasta el siglo IV se le niega su canonicidad por no ser de pluma de Pablo. Otra interpretación es que esto se debe a que la Carta a los Hebreos propone a Jesús como único sacerdote, no de la orden de los levitas, sino a la manera de Melquisedec. Son algunas terminaciones teológicas las que van a influir en que esta carta no sea recibida dentro del canon en una edad temprana. Sin embargo, más adelante, ¿verdad? Sabemos que fue al final recibida, ¿verdad? Aceptada como parte del canon. La iglesia de Occidente será la iglesia que se va a pronunciar como la iglesia oficial, la iglesia del imperio. La parte de Oriente, que es la iglesia ortodoxa, pues todavía se va a mantener así, ¿verdad? Un poquito más abierta. Pues más adelante la historia nos cuenta, ¿verdad?, cómo las cosas se van a unificar cuando Constantinopla cae, ¿verdad? La iglesia se define como una sola y las cosas también cambian. Esto dice en cuanto a la carta a los hebreos, esto es, Jesús aparece ahí como el antisacerdote institucionalizado en la Iglesia Católica.
Jerónimo y Agustín, que son dos grandes teólogos y padres de la Iglesia, son los grandes artífices de la formación del canon en Occidente. A esta edad, ya por el siglo III, ya había una definición dentro de la Iglesia del sacerdocio de Pedro y que había sido establecido, ¿verdad?, por Jesús sobre Pedro y así sucesivamente. Entonces, la carta, si ustedes la han leído, ¿verdad?, pues obedece a presentar a Jesús, como bien lo dice aquí, no bajo el orden levítico, sino que bajo el orden de Melquisedec. Y esto contrasta con la enseñanza de la Iglesia, y ese fue el tema, el por qué no fue aceptada, ¿verdad?, a los inicios del canon. Por su parte, Oriente dice del proceso de formación del canon es en Oriente más lento y el límite entre libros canónicos y no canónicos es más inseguro. El concepto de apostolicidad no desempeña aquí un papel muy relevante. El mayor problema lo constituye la aceptación del Apocalipsis como inspirado y parte del canon. La Iglesia de Oriente fue una iglesia que trató de mantener mucho más la heterodoxia, resguardó mucho la enseñanza de la Iglesia de Antioquía y esto le permitió, ¿verdad?, resguardar todo ese legado por mucho más tiempo que la Iglesia oficial o la Iglesia de Occidente. La figura más influyente en la Iglesia de Oriente es Atanasio de Alejandría, quien en su epístola festal número 39 del año 367 define un canon del Antiguo y del Nuevo Testamento que incluye el Apocalipsis. El suyo coincide con el canon hoy vigente en toda la Iglesia. Este canon es ratificado luego en muchos concilios regionales y ecuménicos. Vean el aporte que esa iglesia tiene. Recuerden ustedes que para el año 300, para el siglo III, ¿verdad?, de nuestra era, tanto el Imperio Romano como la iglesia se habían dividido en una parte occidental y otra oriental. Por eso es que vamos a encontrar esas diferentes posturas entre Occidente y Oriente, ¿verdad?, en esos periodos. Desde finales del siglo II hasta el siglo VI, esta iglesia va a mantener, ¿verdad?, dos corrientes o dos posturas oficiales distintas. Sin embargo, las dos van a ser oficiales, porque las dos son parte y se reconocen como parte del imperio, pero van a tener siempre algunas diferencias o posturas distintas.